capítulo 16, versículo 14 al versículo 15. Primera de Samuel 16, 14, 15. En esta hora de la mañana leemos la palabra del Señor. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y con la cobertura y guianza de su Santo Espíritu. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, Dios. Te pedimos, Padre amado, que tu palabra corra y sea glorificada. Danos el entendimiento, la sabiduría. Pasa ese carbón encendido por nuestros labios. Padre, que el nombre de Jesús derrama en esta mañana inteligencia, conocimiento y toda distracción, toda distorsión, todo aquello que quiera levantarse para distorsionar, para enredar, para confundir tu palabra. Sé tú, Padre amado, llevándotela en este momento y no la aceptamos. Solamente la presencia de tu Espíritu Santo sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pido un fuerte aplauso al Señor y toma asiento en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Hoy vamos a hablar acerca de un tema llamado ¿cómo entran los espíritus inmundos? Vamos a movernos bajo el tema ¿cómo entran los espíritus inmundos? Pero vamos a hablarlo en un término de cómo entran en el creyente. Porque muchas veces hablamos de cómo entra en el converso, pero ¿cómo el espíritu inmundo entra en un creyente? Oiga esto, creyente, no cristiano. Porque en un cristiano no entra en espíritu inmundo. Porque un cristiano es aquel que está lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y si hay presencia de Dios, nada puede entrar en él. El evangelista apóstol Juan decía de que si alguno está con Dios y camina con Dios, el maligno no le toca. Y aquel que no practica el pecado del maligno no puede hacerle nada. Ese es un cristiano. Pero un creyente es aquel que cree, pero no tiene su vida completamente entregada a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo entran estos espíritus inmundos? Y leemos en Samuel, dice la palabra de Dios, que Samuel, en el capítulo 16, versículo 14 y 15, nos habla de un acontecimiento que le pasó a quién, al rey Saúl. Y dice la palabra de que muchas veces el espíritu inmundo que le atormentaba. Pero vamos a ver algo interesante aquí, de que mira lo que pasa y lo que acontece en este momento y en esta historia, de cómo Saúl es atormentado por un espíritu inmundo. Y mira lo que dice lo interesante, que el espíritu de Jehová que se había apartado de Saúl. Muchas veces los espíritus inmundos entran porque la presencia de Dios se aparta o se aleja del creyente o del cristiano. Muchas veces puede ser también porque tenemos puertas abiertas, y otras veces porque tenemos maldiciones en nuestra vida. A Saúl, después de que había sido llenado del Espíritu Santo, Saúl, después de que profetizó de parte de Dios, vemos a un Saúl que ahora es atormentado y es afligido por un espíritu inmundo. Y vemos aquí la historia de que Saúl era un hombre que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos el gran peligro y el acontecimiento de cuando una persona le ha servido a Dios y luego llega a terminar en un punto como este.
Personas que en un tiempo alabaron a Dios, sirvieron a Dios, le cantaron al Señor, predicaron de Dios, oraban de parte del Señor, se manifestaba la gloria de Dios en ellos. Y luego vemos cómo con el tiempo su vida espiritual fue decayendo y hoy en día viven atormentados. Por eso yo le decía al comienzo, ¿cómo entran los espíritus inmundos a un creyente y no a un cristiano? Porque un cristiano tiene que tener su vida en paz. Un cristiano que vive atormentado. Un cristiano que vive acongojado. Un cristiano que vive todo el tiempo de que los demonios y los espíritus le andan molestando. Amado hermano, mire a ver qué está pasando. Porque la palabra a mí me enseña, como le decía al comienzo, de que si yo estoy con Dios y Dios está conmigo y yo no practico el pecado, el demonio, el Satanás no puede tocarme. No puede maltratarme. No puede atormentarme. Porque yo estoy delante de Dios y como cristiano, si la presencia de Dios está en mí, los demonios no pueden acercarse, hermano. Y vemos a un Saúl que dice la palabra que fue un hombre que fue escogido por Dios. Y vemos a un Saúl que dice la palabra de que Dios le dio una palabra y aún por medio de Samuel le dijo, vas a encontrarte con unos profetas cuando vayas a buscar a tus burros, cuando vayas a buscar a tu ganado. Te vas a encontrar con unos profetas y el Espíritu de Jehová viene sobre ti. Y vas a profetizar. Y vemos de qué esto pasó. Dice la palabra, si usted lee los capítulos anteriores, que Saúl, cuando fue a buscar el ganado, el rebaño de su padre, se encuentra con dichos profetas bajando la colina. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Y empezó a profetizar juntamente con los profetas. Y la gente decía, ¿quién es este que profetiza? ¿Quién es este? Si no es nadie más que uno de Benjamín, hijo de Cis. Este hombre, ¿por qué profetiza? Porque este hombre está en medio de los profetas. Y dice la palabra que en ese momento Dios confirmó el llamado de Saúl. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Y Saúl era grande en el nombre de Jehová. Pero vemos que aquí ha acontecido algo, amado hermano. Y es de que muchas veces Dios pudo haberte llamado, o Dios pudo haber llamado a una persona, pudo haber colocado en esa persona al Espíritu Santo. Esa persona puede profetizar, puede predicar, puede orar de parte de Dios, puede hacer la obra de Dios. Pero si se descuida, amados hermanos, la presencia de Dios se puede ir. Pablo decía, no contristes al Espíritu Santo que mora en ti. Pablo decía, en vosotros está el Espíritu de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruye el templo, Dios lo destruirá. ¿Y sabe de qué manera muchas veces nosotros destruimos el templo? Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Nuestro templo se empieza a destruir. Porque empezamos a descuidar lo que le corresponde y le pertenece a Dios. Este es como cuando usted es una casa abandonada. Cuando usted abandona una casa, por allá por los lados donde vive la hermana Luz, hay una casa que tiene años de estar abandonada. Y una casa que era linda y hermosa de la cuadra, hoy en día las rejas ya le faltan hierros. Se ha ido pudriendo el hierro. El cielo raso se está cayendo. El plafón se está desmoronando. ¿Sabe por qué? Porque la casa ha sido descuidada. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios, amado hermano, empezamos a destruir el templo del Señor. ¿Y sabe cómo lo descuidamos? Cuando, amados, no hacemos la voluntad de Dios. Cuando creemos que estamos bien y a la verdad no lo estamos. Saúl pensaba que estaba bien. Saúl pensaba que lo que hacía estaba bien. ¿Y sabe qué pasó con Saúl? Y pasa con muchos ministros muchas veces. Y es de que él pensó de que como él era ungido de Jehová, como él había profetizado, dice la palabra que en un tiempo Samuel le dijo, espérame en tal montaña, porque yo voy a hacer un sacrificio antes de que vayas a pelear. Y dice la escritura de que Samuel se retrasó. Samuel no llegó a tiempo. ¿Y sabe qué dijo Saúl? ¿Acaso solamente el Espíritu de Jehová está sobre Samuel? Vamos, tráiganme animales y vamos a hacer el sacrificio nosotros porque Samuel no vino. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Hizo algo que Dios no le había mandado hacer.
Este hombre empezó a hacer un sacrificio que a él no le correspondía, porque él no era el sacerdote. A quien Dios había colocado como la autoridad era Samuel. Sobre el rey estaba Samuel. Aunque él fuera el rey, aunque estaba ungido de Jehová, él tenía que rendirle honra y respeto a ese Samuel. Él tenía que respetar a la autoridad de Dios. Él no tenía que haber tomado la autoridad de hacer el sacrificio que hizo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando él estaba haciendo el sacrificio, llegó Samuel. Y cuando llegó Samuel le dijo: ¿qué mal has hecho? No sabes lo que acabas de hacer. Por lo tanto, hoy Dios te quita el reinado. Y hoy la presencia de Dios se va de ti. Hoy es el día en que se acaba lo que Dios había proclamado sobre tu vida. ¿Sabe? Muchas veces se habla y se predica. No, lo que Dios te habló y lo que Dios te dio se hará. Pero se hará si tú vives bajo la voluntad de Dios. Porque si tú no estás en la voluntad de Dios, lo que Dios proclamó sobre ti se puede quitar. Amén. ¿Sabe qué le dijo Dios a Elí? Elí, yo sobre ti había profetizado de que tu casa, tu descendencia sería un sacerdocio firme delante de mi presencia. Pero Ofni y Finehás empezaron a hacer lo malo delante de Jehová. Y Elí nunca corrigió eso. Elí nunca reprendió a sus hijos. Elí nunca cogió y corrigió y cogió y tomó el papel y la autoridad que Dios le había delegado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dios le envió un profeta a Elí y le dijo: hasta hoy está tu sacerdocio, porque hoy será traspasado el sacerdocio a uno que no es linaje de Leví. Y fue cuando llamaron a Samuel. Y ahora Dios estaba haciendo lo mismo con Saúl. Le digo: por cuanto tú no has obedecido. Y dice la palabra de Dios de que el Espíritu del Señor se apartó de Samuel. ¿Y sabe por qué se fue de Saúl el Espíritu de Dios? Por rebelión y desobediencia. Porque Dios lo envió a Amalek a que acabara con toda la tierra, con el rey, todo el ganado. ¿Y sabe qué hizo? Guardó lo mejor y guardó la vida del rey. Amados hermanos, uno de los motivos y de las cosas que pueden permitir de que entren espíritus inmundos en un creyente está en la rebelión. ¿Sabe qué dice Samuel? En el versículo 23 del capítulo 15, Samuel le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas más rey sobre Israel. Mire cómo llama Dios la rebelión. ¿Cómo la llama? Como pecado de adivinación, y como idolatría, y como ídolo la obstinación. ¿Sabe lo que es la obstinación? La obstinación es el duro corazón que no recibe la palabra que viene sobre él. El obstinado es aquel que tú le estás diciendo: estás haciendo lo malo, y dice: no importa, yo hago esto porque a mí me da la gana, porque yo soy fulano de tal y a mí nadie me corrige. Es un obstinado. Alguien que no recibe corrección, alguien que no recibe un consejo, alguien que no recibe una guía. En las cosas las hace como él quiera. Por eso Samuel le dijo a Saúl: como idolatría y como ídolo es la obstinación. Dios te dijo que mataras al rey, no lo mataste. Dios te dijo que acabaras con todo el reino y dejaste los mejores animales, las vacas y todo lo demás para sacrificio a Jehová, cuando él te dijo que acabaras con todo. Y eres un rebelde porque te dije que me esperaras para el sacrificio, y tú ofreciste el sacrificio. Y mire lo que dice entonces en el 14 del 16, que entonces el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y vino sobre él un espíritu ¿de qué? De tormento. Mira, amado hermano, una persona que anda en rebeldía nunca tiene tranquilidad. La persona que es rebelde, que no se sujeta, no toma normas, le están diciendo: hermano, por aquí, no, yo me voy a meter por acá. Hermano, haga esto así, no, yo lo voy a hacer de esta forma, porque a mí siempre me ha resultado de esta forma. ¿Sabe qué trae? Tormento. Vienen espíritus inmundos. Mira lo que dice: se fue el espíritu y vino un espíritu que atormentaba a Saúl, no lo dejaba dormir. Cada vez que él se acostaba a dormir, no lo dejaba dormir, lo despertaba.
Amado, a mí la palabra me enseña en uno de los salmos que dice: en paz me acostaré. ¿Y en paz qué? Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios tiene que tener tormento para dormir? Si a mí, cuando yo me acueste y si estoy en la presencia de Dios, mi sueño debe ser tranquilo. Nada me lo tiene que molestar, nada me lo tiene que atormentar. Solamente si Dios me llama, y me llama a la madrugada, me llama en la noche y dice: levántate porque te necesito en oración. El único que puede estorbar mi sueño tiene que ser Dios. Pero si un demonio te está atormentando, si un demonio no te deja dormir, amado, analícese, porque hay rebelión de Dios sobre ti. Y mira lo que dice, que el Espíritu venía de parte de quién. Dios va a permitir que demonios atormenten al que es rebelde. ¿Sabe para qué? Para que se vuelva Jehová. Amado, mi sueño nadie me lo tiene que por qué molestar. Y si a usted le está molestando el sueño, mira a ver qué está pasando. Porque a Saúl no lo dejaban dormir por rebelde y obstinado. Hay personas que uno le está diciendo: hermano, las cosas no son así. No, porque es que a mí me dijeron esto. Amado, si se lo estoy diciendo es porque Dios le está diciendo que las cosas no son así. Mire, amados hermanos, muchas veces hablamos de guerra espiritual. Hoy en día hablan de mucha guerra espiritual y la gente no sabe ni lo que es guerra espiritual. Te voy a decir algo: la guerra espiritual no es usted como coger un niño y entregarle un fusil y sacarlo a la puerta de la calle. ¿Qué va a hacer ese niño con ese fusil? Agáchese y corra a todo el mundo, porque se va a disparar por donde sea. Hasta él mismo se puede dar. Hoy en día hay gente que hace guerra espiritual y empieza a disparar a la loca. Amados hermanos, y nombrando demonios y haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y después viene en la noche a acostarse a dormir, lo agarran por el cuello. ¿Sabes por qué? Porque a ti Dios no te mandó a hacer eso y fuiste a estorbar la casa ajena. A mí la palabra me enseña en Lucas y en Isaías que Jesucristo dijo: por cuanto el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí. ¿Para qué? Para libertar al cautivo. Oiga esto: libertar al cautivo, sanar enfermos, predicar el año agradable del Señor y ayudar a qué, a las viudas y al huérfano. Jesucristo en ningún momento dijo: a mí Dios me ungió para ir a buscar al diablo y agarrarlo por el cuello. Y yo le estoy diciendo a la gente: hermano, no se meta por allí. Y de rebelde se ponen a estar buscando lo que no se le ha perdido. Y después en la noche le están jalando el pie. Después en la noche le jalan la sábana. Después en la noche le tiran el caldero. Después en la noche le voltean la sopa. Después en la noche usted puso el fogón en bajito y lo encuentra en la llama alta. ¿Sabe por qué? Porque fue a estorbar lo que Dios no le dijo que fuera a estorbar. Usted nunca vio a Jesucristo reprendiendo a ningún espíritu inmundo, a ninguna potestad. Jesucristo libertaba al cautivo, amado hermano. Y muchas veces, amado hermano, la rebelión nos lleva ¿a qué? A que venga un espíritu, un demonio de atormento. De que atormente nuestra vida. Un demonio que no nos deje tranquilos. Hermano, va usted en la moto, va usted en el carro, está en su casa, va en un bus, está sentado viendo televisión y de pronto ¡ay! Y se desespera y ahí le llega una cosa toda rara. ¿Por qué? Porque hay demonios, Padre amado, de tormento. Hay personas, amados, que de un momento a otro sienten temor sin tener temor. Hay personas que sienten miedo sin sentir miedo. Amado, porque detrás del demonio de tormento hay una rebeldía y hay una obstinación. Y Dios ve el pecado de rebeldía como ¿qué? Como adivinación. Y la obstinación como la idolatría. Amado, nosotros no adoramos un muñeco, pero tenemos idolatría en nuestro corazón. Idolatramos nuestro conocimiento, idolatramos nuestra vida, no porque es que yo soy así. Amado hermano, nosotros ya no podemos hablar de que yo soy así. Si antes en el pasado yo lo era, hoy en día Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra: si de modo alguno está en Cristo, ¿es qué? Una nueva criatura. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo obedeciendo a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. O sea, ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive? Cristo.
Y muchas veces, como yo decía la otra vez en un ayuno, el Señor esta palabra decía, muchos decimos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en ti, eso tiene que ser reflejado. Si Cristo está en ti, está en mí, amado hermano, los demonios no se pueden acercar porque la gloria de Cristo está sobre tu vida. Si tú tienes a Cristo en tu casa, los demonios no pueden entrar a tu casa porque Cristo gobierna esa casa. El Señor dijo, si hay un hombre fuerte, pero llega uno más fuerte y le ata, y lo declara inoperante, y lo saca, y sacia y coge todos sus bienes, ese demonio no, y ese espíritu, ese hombre fuerte no puede hacer más nada. Y ese hombre más fuerte se llama Cristo. Y era Cristo hablando de que si en tu casa está mi presencia, no puede operar ningún hombre fuerte. No puede operar un demonio, no puede operar ninguna potestad. Pero si hay, como yo decía ahorita, amados hermanos, uno de los motivos por los cuales a veces los espíritus inmundos rodean mi casa es porque hay puerta abierta. O hay una maldición en la casa y no la hemos roto, no la hemos acabado, no la hemos cortado y todavía ellos tienen autoridad y potestad. ¿Se acuerdan de la anécdota del clavo? ¿Algunos se acuerdan de la anécdota del clavo? Dice la palabra que la anécdota que un hombre vendió una casa, pero este hombre dijo, yo vendo la casa, pero ese clavito es mío. Si usted quiere comprar la casa, la condición es que yo vendo la casa, pero el clavo no lo vendo. No hay problema, digo los compradores. ¿Un clavo? ¿Qué es un clavo? Bueno, que se quede con su clavo, el clavo no es nada. El clavo no es nada, es que el hombre llegaba 10 de la noche a la orden, vengo por mi clavo. Entre. El hombre cogía, colgaba su sombrero en el clavo y se paraba allí. Ajá, ¿y usted a qué hora se va? Yo estoy parado en mi clavo. Y así sucedía constantemente. Muchas veces le hemos entregado a Cristo nuestra vida, nuestro hogar, pero hay cosas que todavía en nuestra vida y en nuestro hogar que no lo hemos desechado, solamente le hemos vendido a Cristo una parte, pero hay partes que no le vendemos al Señor, hay partes que no le entregamos a Dios, hay cosas que todavía en mi casa yo permito y Satanás por ahí se mete. Ah, no, porque es que el niño es la niña, es el bebé, puede ser quien sea, pero yo tengo que cerrar la puerta al diablo. No puedo permitir de que el diablo se me meta por ninguna parte, amado hermano. A veces tenemos más amor al hijo. Por eso Cristo dijo, el que no aborrece a papá, mamá, hijo e hija, hermano, tío, a toda su generación, si no lo aborrece, no está hablando de odio. Está hablando de que antes que ellos está Dios. Y si ellos están haciendo algo que desagrada a Dios, yo tengo que cortar eso. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste, yo tengo que cortar eso. Así se molesta. Y si está muy grandecito, mi hermanito, mi hijito, mi cariñito, ahí está la puerta y puede salir. Pero mi casa no me la contamina, mi casa no me la ensucia, mi casa no me la llena de cosas que no son agradables a Dios. Entonces mire, Saúl, por rebelde y obstinado, ¿qué le vino? Espíritu de tormento. Amado, ¿por qué? Porque no hacía la voluntad de Dios. Amado, creemos que hacer la voluntad de Dios es solamente venir a la iglesia, yo oro, yo ayuno, leo la Biblia. No, amado, hacer la voluntad de Dios es que a donde yo vaya tiene que haber santidad en mí. Y no hablo de una santidad de que usted ande forrado de la cabeza hasta la punta de los pies, porque muchos han catalogado la santidad por lo exterior. ¿De qué me vale yo ser santo por fuera, pero por dentro estoy lleno de inmundicia? En mi corazón hay resentimiento, en mi corazón hay pecado, hay rebelión, hay desobediencia. Hay personas que aún la palabra de Dios la refutan. ¿Sabe cómo se llama eso? Obstinación y rebelión. Y por eso usted ve que esas personas no pueden dormir. No hay tranquilidad, se exasperan, cualquier cosa las atormenta. Hacen una tormenta en un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Porque hay rebelión y obstinación en su corazón.
Y vienen espíritu de ¿qué? De tormento, amado hermano. Vea en Marcos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios. Habla de otro espíritu inmundo aquí. Marcos 1, 21 al 26 dice: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Oiga, ¿dónde estaba este hombre? Vea usted. ¿Dónde estaba? Oiga, este hombre tenía años de estar en la sinagoga y estaba endemoniado. Hoy en día, amados hermanos, hay congregaciones, hay iglesias que los líderes están más endemoniados que la visita que llega. He visto iglesias que van a hacer liberación y los que vomitan y los que se arrastran y los que chillan son los líderes, son el miembro de la iglesia más que el mundano que acabó de llegar de visita. Y este hombre, mire, dice la palabra que estaba en donde, en la sinagoga. Y Jesucristo estaba enseñando y predicando. Cuando sintió la presencia de Dios en aquel hombre, el demonio inmediatamente se manifestó. ¿Y dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? No es posible que este hombre endemoniado estaba dentro de la iglesia y ninguno de ellos lo percibió. Porque, amado hermano, los demonios no les interesa la religión. Los demonios les interesa es la presencia de Dios. Usted puede ir a donde usted quiera con religión y los demonios seguirán sentados allí. Pero cuando usted llega con presencia de Dios, con gloria de Dios, cuando usted viene lleno del Espíritu Santo, el demonio tiene que decir: ¿qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer en este lugar? Me atormentas cuando cantas, me atormentas cuando predicas, me atormentas cuando pasas por aquí. ¿Sabes por qué? Porque ellos no resisten la presencia de Dios. Recuerde que ellos son oscuridad y Cristo es luz. Y donde haya luz, la oscuridad tiene que huir. Cristo era luz. Alabado sea su nombre. Y a su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué, amado hermano, este hombre gritó? Porque el mismo Dios estaba en esa sinagoga. Amados, tenemos nosotros que anhelar que la gloria de Dios siempre esté en nuestra vida, para que las tinieblas tengan que salir. ¿Sabe qué dijo Pablo acerca de los matrimonios? Si tu mujer es inconversa o tu marido es inconverso y no se quiere alejar de ti, no lo dejes, porque tú lo santificas. Tú la santificas. Y sabe una cosa, hay cristianos que todavía tienen la mentalidad de que se contaminan. Entonces, ¿a qué Dios le estás creyendo tú? ¿Es más poderosa la contaminación? ¿Es más poderoso el diablo? ¿Es más poderoso los demonios que la presencia de Dios? Ahora, si yo tengo dudas de que esa persona yo la puedo santificar, amado, revísese. Entonces usted no está completamente seguro y usted no está bien delante de Dios. Porque si estoy bien delante de Dios, la palabra ahí me enseña que pasaría por el fuego y no me quemará. Pasaré por las aguas y no me ahogarán. Jesucristo dijo: tomarás en tus manos serpientes y escorpiones y no te harán daño. Comerás cosas mortíferas y no te matarán. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la certeza y la confianza de que Dios está conmigo. Ahora no le hablo de que usted vaya a tentar, ahora vaya al zoológico y coja una boa, o coja una cobra, o coja una cascabel y la agarre. No, porque si yo quiero coger serpiente y la voy a agarrar. No, tampoco lo estoy mandando a eso. Dios habla en un término espiritual. Y estamos hablando hoy en un campo espiritual, amados hermanos, de que si yo tengo la presencia de Dios, a mí el diablo no me tiene que tocar, pero yo sí lo puedo tocar a él. Diga,
Un cristiano no es poseído por un demonio, pero puede ser influenciado. Un cristiano puede ser influenciado desde que le envía dardos, ataques, pone tentaciones delante de usted, pero no puede llegar a usted. ¿A qué me refiero? A que un cristiano no lo puede tocar el diablo. Es de que si yo estoy durmiendo, ¿cómo es posible de que a mí Satanás me jale por el pie? ¿Dónde está la presencia de Dios en mí? Porque si yo estoy lleno de la presencia de Dios, quiere decir que mi vida, toda mi vida emana gloria de Dios. Y si Él me toca a mí, está tocando a Cristo. Y si toca a Cristo, se tiene que consumir. Porque ningún demonio ni el diablo puede tocar a Cristo. Amados, Cristo dice de que Él cuando se baja de la barca con el Gadareno, Él se bajó aquí y el Gadareno estaba por allá por la 30. Y cuando Él se baja, el demonio que estaba allá en la calle 30 corrió desde allá y vino hasta acá y le dijo: ¿qué vienes a hacer aquí? Amado, la gloria de Dios es más poderosa que la gloria del diablo. La gloria de Dios es más poderosa que la obra del diablo. Y donde usted llegue, y si va con presencia de Dios, el diablo tiene que saber. Lo tiene que saber. Pero usted no tiene necesidad ni que abrir la boca cuando un endemoniado dice: ese que está ahí, que no se me acerque. Ese que está ahí, que ni me hable, porque si abre la boca me quema. Y no es usted, y no soy yo, es la presencia de Dios. Por eso, amado hermano, nosotros siempre se le he dicho: usted siempre anhele buscar presencia de Dios. Dios, lléname, Dios, santifícame, Dios, lléname más de ti, abunda mi copa de tu presencia. Más que está peleando con los demonios. Y a veces nos ponemos a pelear tanto con demonios y no pedimos presencia de Dios. Y amado, y vamos a veces como soldados cansados, fatigados, con la armadura desgastada, el arma sin limpiar. Y cuando usted quiere enfrentar al diablo, amado, no le sirve nada. Por eso, amados hermanos, mire lo que dice aquí. Este hombre estaba ¿en dónde? En la sinagoga. Y estaba como endemoniado. Un espíritu inmundo inmediatamente habló. Amado hermano, dentro de la iglesia hay gente que está endemoniada, poseída, gente que viene con espíritu inmundo, amado hermano. ¿Por qué? Porque no le hemos dado libertad a Dios. Amado, este hombre estaba en la sinagoga, pero nunca le entregó su corazón a Dios. Realmente no se abrió a Dios, solamente iba. ¿Por qué? Por una tradición, una religión. Gente que solamente viene a la iglesia: vengo y voy y vengo. Pero, amado hermano, no hay fruto, no hay llenura del espíritu, no hay un cambio, no hay un renuevo. Gente que todavía su vocabulario es viejo, gente que todavía sus pensamientos son pensamientos viejos, gente que todavía andan con la rebelión, con la desobediencia, amado hermano. Gente que usted le está hablando y están refutando la palabra, y usted le da una palabra y la cambia, y hacen en lo que ellos quieren. ¿Y sabe por qué? Porque hay un demonio, hay un espíritu inmundo que toma el control de esa persona. Ahí mismo en Marcos 9, amados hermanos, 17, dice la palabra del Señor. 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un ¿qué? Un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumaracos y cruje los dientes y secando, y lo está secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a quién, ¿qué dice la palabra? Lo sacudió con violencia al muchacho, y quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda a mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: sal de él ahora mismo, y yo te mando que salga, y no entres más en él. Mira, amados hermanos, son espíritus de maldición. Porque dice la palabra que él le pregunta: ¿desde cuándo este muchacho está así? Y yo le digo: desde niño. Hay maldiciones, amados hermanos, que vienen por prácticas de los padres. Hay maldiciones que vienen porque el padre iba donde el brujo, el abuelo iba donde el brujo, el tatarabuelo era un chamán. Hay maldiciones que vienen de generación en generación. Y el muchacho viene con un demonio. Y el muchacho nace con una maldición que viene desde atrás. Ve, amados hermanos, hay gente que todavía creen en la aseguranza. Hay gente que está viniendo a la iglesia y nace el nieto y le amarra una pitica roja aquí. Y eso, no, para el mal ojo. Vea, ¿cuál mal ojo? El mal ojo es un demonio. Y lo que usted no sabe es que el que hace esa pita es un indio. Usted va al centro y ve ese poco de kiosco. Y hay un poco de indios con el poco de manillas esas. Y esos indios cogen y rezan esas manillas. Y vienen y después se le enganchan al pelo. Aquí no, para el mal de ojo. El mal de ojo es que le están metiendo un espíritu al pobre pelado. Y después viene el pelado y se está secando. Y empieza la enfermedad. Y empieza el problema. Ay, pero si aquí no hay nadie con asma y el pelado tiene asma. ¿Sabe, amados hermanos, por qué? Porque le ha transmitido una maldición. Y estoy hablando de gente que conoce a Dios. Porque el que es inconverso vaya y venga, pero un conocedor del Señor, ¿qué hace colocando aseguranza? Vea, todavía hay iglesia y hay pueblo de Dios que creen los abuelos. Hoy no pasemos de la escalera porque eso es malo. Hay un gato negro. Hay que la mariposa pegada en la pared, algo se va a morir. Oiga, deje el pobre animal que está descansando del tremendo sol. Y enseguida empezamos a llamar a la muerte. Amados hermanos, y mire que este muchacho estaba endemoniado con un espíritu mudo y sordo. ¿Y desde cuándo? Desde su niñez. Amados hermanos, maldiciones que vienen arraizando familias. Maldiciones porque no voy a coger y voy a asegurar al niño. Y le doy el riego, le doy la toma, le doy esto, no sabiendo lo que estamos haciendo. Y dice Lucas 13:11, habla de una mujer que dice la palabra del Señor, y había allí una mujer en donde también estaba en la sinagoga. Mire usted esto, en la sinagoga en aquel tiempo andaba gente endemoniada. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13:11. Amados hermanos, hay espíritus que son de enfermedad. Hay enfermedades que son espíritus. Y a veces son, como yo le decía ahorita, a veces vienen por maldición. Ve, hay personas, usted no ha escuchado que dicen: ay, él se muere de infarto porque el papá se murió de infarto. No, él sufre de colesterol porque es que mi papá y mi abuelo y mis abuelos sufrieron de colesterol. No, él tiene diabetes porque es que toda la familia tenemos diabetes. Espíritus de enfermedad. Y uno tiene que cortar esa enfermedad. Uno tiene que cortar esa maldición. No, mira, él es mujeriego porque es que... Amado, hay que cortar eso. Hay que cortar eso. Esta mujer dice que tiene un espíritu de ¿qué? De enfermedad, y hacía 18 años estaba con esa enfermedad. Hay demonios que no se van a manifestar enseguida, sino con el tiempo van a salir a reducir. Y hay que cortar, amados hermanos. Cuando usted llega a Cristo, usted tiene que cortar ciclos. Usted tiene que cortar maldiciones. Usted tiene que cortar tradiciones de la familia. Cuando usted llega a Cristo, si en mi familia había chamanes, Señor, yo corto toda maldición del chamán. Corto toda maldición de brujería. Si en mi casa se practicó brujería, yo corto la brujería. Si en mi familia hay enfermedades, Señor, yo corto esa maldición de enfermedad. Que fulano murió de cáncer, ay Señor, yo corto el cáncer, corto el SIDA, corto la sífilis, corto la artritis, corto esto, la presión arterial, el colesterol, el triglicérido, la corto, Señor, yo corto esa maldición, corto ese espíritu, no lo acepto porque ahora tú eres mi sanador. Entonces, amado hermano, mire usted aquí, dice: espíritu de enfermedad tenía esta mujer, y dice el Señor que puso la mano sobre ella y el espíritu tuvo que dejarle. Dios, espíritu, suéltala ahora mismo.
El Señor la liberó de este espíritu que estaba atormentando a esta mujer con una enfermedad. Y amados hermanos, para cerrar, porque esto es más largo, pero lo quiero dejar aquí. Quiero dejarlo corto, pero conciso, que usted se vaya con una idea de algo, de cómo entran los espíritus muchas veces en el pueblo de Dios. Y uno de ellos está en 1 Samuel, capítulo 18, 7 es otro. Ahí mismo en Samuel donde estábamos ahorita, pero capítulo 18, mire lo que pasa en este capítulo y en este acontecimiento 18, 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, 1 Samuel 18, 7. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. ¿Y David a cuánto? Y se enojó Saúl en gran manera y le degradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que qué. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que al otro día un espíritu malo que de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano todos los días su arpa. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David a la pared. Pero David, ¿qué? Lo invadió 2 veces. Amados hermanos, espíritus inmundos que entran. Y miren lo que pasó aquí. Aquí hubieron 3 cosas que sucedieron. Hubo envidia, hubo celo y hubo enojo. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Este hombre no se airó, este hombre se enojó. El enojo es más profundo que la ira. Porque en el enojo ya tú maquinas. En el enojo tú le das lugar a lo que tu pensamiento está formulando. Cuando una persona se enoja, ya empieza a hacer las cosas que su mente está formulando. Y mire lo que dice, que se enojó Saúl ¿en qué? En gran manera. En otras palabras, este hombre llegó a tal enojo que dice, y le desagradó lo que decía la gente. Y de tal manera que dijo, a David le dieron 1,000 y a mí ¿qué? Me dieron 1,000. No le falta nada más que el reino. Empezó ¿qué? A llenarse de enojo. Y llegó la envidia a él. Y dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Empezó la envidia. Uno tiene que cuidarse de todo esto. Ay, que el hermano está usando, digo, ay, que él lo usa más que a mí. Hay una de las cosas que a mí me fascina. Y es de ver de que la gente que camina conmigo crezca. A mí no me gusta ver la gente raquítica y sentada. Me gusta que la gente crezca. Y si Dios la usa más que a mí, mucho mejor. Porque ¿sabe por qué? Pablo decía, mi gloria son ustedes. Mi gozo son ustedes. ¿Por qué? Porque mi ministerio no se basa en cuánto yo predico, cuántos demonios se sujetan. Nuestro ministerio se basa en cuánta gente crece en el Señor. Ahí es donde está el fruto del ministro. Ahí es donde está el fruto del pastor. Ahí es donde está el fruto del apóstol. ¿Sabe qué pasó con Saúl? Como ya Saúl había un espíritu que lo atormentaba, ya Saúl le daba lugar a la envidia, al celo y al enojo. Ya se había apoderado de él, porque un hombre lleno del Espíritu de Dios, ¿sabe que hubiese dicho? Oye, pero es que David está peleando mi batalla, gloria al Señor. Porque la gloria de David es gloria mía. Porque la gente exaltaba a David, pero exaltar a David era exaltar al rey Saúl. Porque David peleaba ¿para qué? Para el reino. David no peleaba para él. Él estaba peleando para Saúl. Si Saúl le decía, ve aquí, él iba, ve allá, y él iba, y él ganaba la guerra. Y la gloria era del rey. Pero como había un espíritu que lo atormentaba, el espíritu lo hizo que se llenara de envidia, de celo y de enojo ante David. Amado, tengamos cuidado cuando nos llenamos de celo. Tengamos cuidado cuando empezamos a envidiar otros ministerios. Tengamos cuidado cuando nos enojamos, porque aquel Dios lo está utilizando y no me gusta cuando Dios usa aquel.
¿Por qué? Porque allí entran espíritus inmundos. Y mira lo que dice, que hay algo interesante en el versículo 8. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le degradó este dicho y dijo a David: le dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000 y no le falta más que el rey. Y de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció, versículo 10, que al otro ¿qué? Habló de él hoy. Y al día siguiente ¿qué pasó? Se le apoderó el demonio. Amado, tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque con el dicho de mi boca yo puedo espantar a los demonios o me lo puedo atraer para mí. Este hombre no solo lo pensó, este hombre lo dijo. Y se lo dijo a su gabinete: a él le dan 10,000 y a mí nada más 1,000. Vamos a faltar que le den el reino. Hermano, abrió una puerta y se llama envidia. Abrió una puerta y se llama celo. Y en ese instante el demonio dijo: me abrió la puerta. Y el Espíritu del Señor en estos casos hace esto: guas. Porque donde está el Espíritu de Dios no puede haber envidia. Donde está el Espíritu de Dios no puede haber celo. Donde está el Espíritu de Dios no puede haber enojo. Oiga esto, le dije: puedes airarte mas no pecar, pero no te puedes enojar, porque el enojo va más allá. Este hombre se enojó en gran manera. ¿Cuál fue su pensamiento? Yo lo mato. Vea dónde llegó el enojo. Y mira lo que dice, que al día siguiente un espíritu inmundo se apoderó de él inmediatamente, amado. El diablo no se espera. El diablo, dice la palabra, que anda como ¿qué? Como león rugiente, esperando que usted le dé la papaya para meterse. Amado, y a veces no nos damos cuenta que operamos debajo de influencias de espíritus inmundos. Cuando usted empieza a hablar de cosas contrarias hacia Dios, cuando usted empieza a hablar cosas contrarias a la palabra de Dios, cuando usted coge y empieza a contradecir lo que se habla la palabra de Dios, tenga cuidado, porque son influencias de espíritu inmundo. Cuando usted está escuchando palabras del Señor y dice: no, eso no es así, tenga cuidado, porque usted no se está levantando contra el predicador, usted no está hablando mal del pastor, usted no está hablando mal del evangelista, usted se está metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted se está levantando en contra de la palabra sagrada, y el levantarse contra la palabra sagrada a usted le abre puertas para que el demonio entre. Amén. ¿Se da cuenta usted lo terrible y lo delicado que es cuando usted contradice la palabra de Dios? Y este hombre, mira lo que dijo aquí. Y dice que al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba. ¿Sabe qué era desvariar? Este hombre estaba comiendo y de repente empezaba: le entró como una locura. Este hombre iba en su caballo y de pronto quedaba como que mirando lejos. Y el caballo lo llevaba y él iba así: Saúl, rey. Y él no entendía, no, estaba desvariando. El demonio lo tomaba. Amado, hay gente que a veces está en la congregación y están predicando y la persona tiene la mente en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque estás desvariando, porque un espíritu inmundo está en ti. Porque un espíritu inmundo está sobre el hermano, la hermana, sobre el miembro. Está Dios hablando, amado, y usted le pregunta: hermano, y llega a la casa: ¿hay que predicar? Yo no sé. Pero yo te vi aplaudiendo. La gente aplaudía, pero yo ni sé ni qué se habló. Amado, desvariaba en su mente. Saúl no sabía ni lo que hacía. Mira hasta qué punto llegó la envidia, el celo y el enojo. Hermanos amados que andan mirando lejos. Pero hermano, esto, venga para acá. ¿Qué? Hermano, ¿qué le está pasando? Aquí está la respuesta. Saúl, amados hermanos, desvariaba en medio de la casa. Vea, Saúl se acostaba a dormir, de pronto se levantaba y empezaba a caminar a la casa. A lo que hoy en día le llaman ¿qué? Insomnio, el sonámbulo. Vea, el sonámbulo es un demonio. La persona que es sonámbula, usted la está llamando, no le responde. Y va con los ojos abiertos. Va con los ojos abiertos y usted le habla y parece que usted estuviera hablando de la pared. Amados, tengamos cuidado.
Y hay muchos pueblos de Dios que hoy en día están influenciados y poseídos por espíritus inmundos y no se han dado cuenta. Va a orar, amado hermano, y la oración se le hace una nube. No ve nada, no siente nada, no sabe ni qué hablar. Tenga cuidado, porque está desvariando en medio de su mente y sus pensamientos, porque le abrió la puerta por envidia, por celo y por un enojo. Amados hermanos, y miren lo que dice. Y David tocaba con sus manos como todas las veces, pero Saúl tenía en su mano una lanza. ¿Sabe qué le decía el demonio? Mata a ese pelado que está ahí, me atormenta cada vez que toca el arpa. Al principio David tocaba el arpa y el demonio ¿qué hacía? Se iba. Ahora ya no se iba. ¿Por qué no se iba? Porque ya Saúl le dio cabida y el demonio tomó control sobre él. Por lo tanto, el demonio, por mucho que querría salir, no podía salir. Por mucho que David tocara el arpa, no podía salir, porque es que ya Saúl le había dado lugar. Ve, hay personas que apechichan el demonio. Hay personas que les gusta vivir endemoniadas, amado hermano. Hay personas que les gusta vivir bajo posesiones del diablo. Hay personas que uno le dice, hermano, pero deje eso. No es pastor, yo no lo puedo dejar. O dicen que sí, pero que va, mentira, no lo dejan. Y siguen en lo mismo, practicando cosas que uno le dice, hermano, no practique eso. Hermano, no se meta por ahí. Hermano, deje esto, apártese de aquello. Hermano, levántese. Hermano, lo otro. Pero nada, hermano. Y hay gente que le gusta estar siempre sentado allá en el fondo, allá atrás. Hay gente que le gusta, hablo en términos figurativos. No se va a creer que está allá atrás tan mal. Pero hay gente, amado hermano, que uno le dice, hermano, usted Dios le ha dado, pero ellos siempre se ven que no son nada. Dios le había dado a Saúl un reino y le había dado su espíritu, pero ¿sabe qué pasó con Saúl? En Saúl había un problema y era de que él tenía baja autoestima. Cuando empezaron a cantar, a David le dimos 10,000 y a Saúl 1,000. Le tocó la autoestima y dijo, él que es más que yo soy el rey, ahora falta que le den el reino. Si Saúl tuviera una autoestima alta en el Señor, él dice, gloria a Dios por David, porque este muchacho es parte de mi familia, y si algún día yo falto, este hombre va a hacer compañía de Jonatán mi hijo y lo va a apoyar. Este hombre va a cuidar a mi hijo. También se dice a Jonathan, pégate a David para que aprendas cómo se pelea. Pégate a David porque David sabe cómo defenderse. Pégate a David para que se te pegue la unción que está en él. Pero sabe, hay ministros, hay hombres y mujeres que dicen, apártate de ese hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay celo, hay envidia, hay enojo y no se han dado cuenta que si ese hermano tiene la unción, pégate a él para que se te pegue la unción y los demonios no lleguen a tu vida. Pero ¿sabe qué pasa? Hay personas que se alejan del que tiene la unción, porque es que el Espíritu se siente incómodo delante del hermano que tiene la unción. Obstinación, celos, envidias, amados hermanos, enfermedades que son espíritus, maldiciones. Y me faltó otro punto, pero nos vamos de largo. Y es que hay algo, y cierro con esto ya. Voy a dar un pedacito de lo que venía después. Y habla de un rey llamado Nabucodonosor, que dice la palabra que llegó tanto su orgullo, tan alto, tan grande fue su soberbia, que Dios lo puso a comer hierba. Y entró un espíritu de bestia en él, que el hombre se bajó de su reino y se tuvo que ir a vivir al campo y al monte, porque un demonio lo llevó al monte a comer hierba. Amados hermanos, cuánta gente después de haber comido manjares delante de Dios, anhelando presencia de Dios, hoy en día se conforman con cualquier cosita que Dios le da. Porque fue tan grande el orgullo y la soberbia que ha llegado al corazón del hombre,
que ahora su vida es paupérrima y degradante, amado hermano. Conozco a muchos hombres y mujeres que una vez fueron inspiración para mí, hoy en día no son nada. Hoy en día los veo y me da tristeza verlos. Y no sé ni cómo llegarles. Porque algunos tienen hasta una muralla adelante, cerrada, que no permite que nadie entre a ellos. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con todo esto. Si queremos llegar lejos con Dios, tenemos que cuidarnos de la rebelión, de la obstinación, de la envidia, del enojo, del celo, del orgullo, de la soberbia. Amados hermanos, para que ningún espíritu inmundo pueda influenciar mi vida y pueda tomar control de mí. Buscar más presencia de Dios, amados hermanos. Buscar más gloria de Dios, amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, una palabra que Dios hoy nos habla. Porque, amados, como yo les decía, vamos a pasar al otro año. Pero al otro año tenemos que llegar de pie delante de Dios. El otro año no más, Señor, no puedo, pastor, no puedo. Aquí estoy. Aquí estoy. Y si alguien viene a jalarle la pata, dígale y deja de jalarme la pata y váyase de aquí. Porque aquí hay la presencia de Dios. Ya basta, amados hermanos, de estar viviendo abajo. Ya es momento de colocarnos de pie. Ya basta de que Satanás sea el que esté arriba y yo ande abajo. Cuando la palabra me enseña que yo soy cabeza y no cola. Y cuando Dios hablaba esto, hablaba acerca del reino de las tinieblas. Las tinieblas van detrás de mí. Yo voy delante del reino de las tinieblas. Usted va adelante porque con usted está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va adelante porque Cristo lo hizo más que vencedor. Usted va adelante porque Cristo lo ha limpiado, lo ha santificado, lo ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, usted tiene que pararse firme y no permitir que nada ni nadie pueda destruir lo que Dios le dio. Amén. Amados hermanos, y cuando esto quiera llegar a su vida, deséchelo. Deséchelo. Cristo dijo, sé manso y humilde. Porque los mansos y humildes tienen el reino cerca. Y hay que ser mansos y humildes, amados hermanos. Le damos gracias a Dios. Y vamos a orar.